Buenas tardes, es un gusto tenerlos aquí y tengo el gusto de presentar esta tercera conferencia de este miniciclo dictado por nuestro invitado Sergio Ospina, que también hace parte de un proyecto más grande que es el proyecto Bicentenario, 200 años de una nación en el mundo, con el cual el Banco de la República se ha unido a varias iniciativas de diferentes entidades. En el caso de la música, hemos tratado de hacer algo menos anclado en el territorio colombiano de hace 200 años, sino de explorar qué ha pasado a lo largo de esos 200 años, que creo que es una mirada que a veces uno se pone a hablar de historia y del bicentenario y se le olvida que esto es un proceso, el proceso de construir una noción de nación, construir una noción de nuestra geografía también, de qué es nuestro país, de qué comprende, de qué lo identifica, de qué lo acerca o lo diferencia de otras regiones. Entonces, por eso este ciclo incluye conferencias que van desde músicos que acompañaron a Simón Bolívar en la campaña libertadora, hasta creo que lo más reciente que incluimos es a Carlos Vives, que tuvimos la conferencia con Carolina Santamaría, que nos acompañó y que está disponible en internet para quienes quieran verla en el canal de YouTube. También tuvimos una conferencia que también está disponible en YouTube acerca de Oreste Sindici, el compositor de la música del himno nacional, una conferencia bastante entretenida, explicando quién era este personaje, qué otra música escribió. Es una música que nosotros hoy día no conocemos realmente, conocemos el himno nacional, inclusive ahí está grabado en video y pueden escuchar otra versión del himno nacional previa aparentemente a la que conocemos hoy día, con otra manera de cantar, bastante operática. Pero bueno, entremos en materia. Nos acompaña Sergio Ospina para cerrar este ciclo, en donde también hablamos de las expediciones de la Victor Talking Machine, de la compañía de grabaciones de Estados Unidos, y también hablamos de Luisa Calvo. Hoy vamos a hablar de Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez como ese personaje que de alguna manera es un vínculo muy fuerte con el jazz y momentos musicales que se creen o se consideran muy norteamericanos, muy estadounidenses, pero que aquí también tuvieron una salida, una manera de presentarse, y creo que muchos hemos bailado, no sé si hoy día los jóvenes lo hagan, pero muchos hemos bailado Lucho Bermúdez y vimos a nuestros abuelos realmente disfrutar esta música y considerarla una parte muy importante de su identidad. Sergio Ospina es doctor en musicología, tenemos el gran privilegio de tenerlo aquí en Colombia los próximos años como profesor postdoctoral en la Universidad de los Andes, entonces aprovechenlo, y ya que va a estar aquí un buen tiempito. Pero además acaba de ser nombrado recientemente profesor asistente en la Universidad de Indiana, una universidad cuyo departamento de música es muy importante en Estados Unidos y pues en el mundo en general. Y para el ICANN, o con el ICANN, escribió un libro, El dolor que canta, la vida y la música de Luisa Calvo en la sociedad colombiana del siglo XX. Una de las conferencias de esta semana trató justamente de Luisa Calvo como este personaje importante de la música para piano en Colombia. Y bueno, sin esperar más, agradeciéndoles su presencia y que por favor sigan acompañándonos en este ciclo, no solo de las conferencias relacionadas con música, sino todo lo relacionado con el Bicentenario. Los dejo en compañía de Sergio Ospina para hablar de Lucho Bermúdez. Bienvenido, Sergio. Gracias. Hola a todos, otra vez, muchas gracias por venir, es muy grato, como decía, el lunes y el miércoles encontrar tantas personas interesadas en esto, y en últimas esto es como lo que nos motiva a los que investigamos sobre música, ¿sí? O sea, tener la oportunidad de eventualmente contar, compartir, socializar estos hallazgos que vamos encontrándonos por el camino. Y hoy pues nuestro invitado es Lucho Bermúdez, sin duda una de las figuras más emblemáticas de la música nacional del siglo XX. Entonces vamos a empezar con un poco de música, ¿cierto? Porque pues hablar de Lucho sin escuchar buena música es como… solo quiero anotar algo muy interesante sobre lo que vamos a escuchar, ¿no? Esta es una
una composición de Lucho que salió originalmente en el disco Fiesta Colombiana del 62, maqueteando, pero entonces usualmente, para aquellos que recuerdan los discos de Lucho, siempre ponía el género de las canciones, ¿no? Entonces se decía, es un porro, una gaita, cumbia, etc. Cuando esto salió en el 62 le puso motivo colombiano, ese era el género, que además era como muy curioso dentro del listado de cosas que habían allí, gaitas, porros y de repente esto, motivo colombiano, una cosa. Pero una década después, en el 77, sale de nuevo este disco, reimpreso por en un disco que sacó Columbia, CBS, pero entonces ahora ya el género aparece como gaita jazz. Entonces, tengamos, digamos, esta digamos, manera de categorizar la música, pero escuchemos cómo la idea del jazz insinuada, digamos, desde el género que estaba sugiriendo Lucho allí, pues nos lleva a escuchar la música de una manera particular. Maqueteando como un soberano, vivo maqueteando con el ritmo colombiano. Uno podría quedarse con eso un montón de tiempo, ¿no? Súper sabroso además. Bueno, hay una serie de datos interesantes, como decía, con respecto a esta grabación en particular. Entonces salió en el 62, como salió el disco por Discos Tropical en Colombia. Este mismo disco salió con la misma carátula, todo, por Miami Records en Estados Unidos, Fonograma en Venezuela, pero seguía siendo como motivo colombiano. Pero cuando cambia Lucho de contrato en el 77 y ya está con CBS, salen dos discos muy seguidos, aparentemente. Digamos que es como la versión para América Latina, diríamos, ¿sí? Las cosas de Lucho, entonces ahí es donde aparece presentado ya como gaita jazz maqueteando, pero muy pocos meses después o casi al mismo tiempo sale el mismo disco, pero digamos como el prensado para los Estados Unidos, pero entonces ya tiene un título un poco más exótico, ya no son cosas de Lucho, sino es como Lucho Bermúdez y su orquesta, The Exciting Tropical Dance Rhythms of Colombia, ¿sí? Entonces como, evidentemente hay un asunto de exoticización, si se quiere, pero otra vez al tema de por qué llamar algo gaita jazz para este momento, puede ser simplemente una movida estratégica, ¿sí? O sea, puede ser simplemente parte de la motivación tanto de Lucho como de la disquera por, digamos, entrar a un mercado un poco más grande. Puede incluso ser parte, digamos, del interés, bien sea a través de Lucho o de la disquera de promocionar esto en el contexto de lo que estaba pasando, no solamente en el jazz, sino en la música más general en los años 60 y 70, y digamos, toda esa exploración en torno a las fusiones musicales, esos encuentros del jazz, si se quiere, con otras músicas. Por la misma época estaba Jock McLaughlin y Herbie Hancock y Miles Davis haciendo proyectos similares, ¿sí? Y utilizando todas estas, digamos, estas fusiones aparentemente entre ritmos locales de diversas partes del mundo y el jazz propiamente. Entonces de allí que la categoría gaita jazz pues podría insertarse quizás dentro de ese ámbito comercial. Pero más allá de eso, creo que hay algo interesante y también hace parte como del reconocimiento, si se quiere, a la hora de nombrar las cosas, de una serie de diálogos con los que la música de Lucho y Lucho en particular venía teniendo con el jazz.
norteamericano, pero no solamente con esta, idea canónica que tenemos del jazz, solamente como esto que se hace en Estados Unidos, sino más como el jazz en clave transnacional, si se quiere, y es de lo que quiero hablar yo. Más el jazz, si se quiere, como reinterpretado en el Caribe, ¿sí? El jazz, y que no era en ningún momento un fenómeno nuevo, sino que era parte de la misma dinámica que ha venido alimentando el jazz. Entonces aquí yo quiero empezar, ¿sí? Con un disclaimer o como descargos, ¿sí? Y el primero de ellos, sí, claramente lo que no se trata de decir que la música, yo no estoy diciendo que la música de Lucho Bermúdez es jazz. De pronto alguna de las cosas que presente, bajo algunas, desde algunos parámetros puede llevar a algunos a las conclusiones, pero eso no es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Y no creo que sea lo más importante en cualquier caso, ¿sí? Creo que se trata es más bien de pensar la música de Lucho en relación con un contexto internacional más amplio, ¿sí? Hay una narrativa que es muy importante, ¿sí? que hemos aprendido muchas veces en distintos trabajos sobre historia de la música, pero a partir de la misma experiencia, digamos, de conformar ideas sobre la música nacional a lo largo del siglo XX. Y esa historia es que durante la primera mitad del siglo, digamos, este discurso dominante sobre qué era lo nacional está dominado evidentemente por la música andina, un poco como la propaganda de la cerveza, ¿no? Colombia en una cerveza andina. No me pagaron para decir eso, ¿no? Pero era lo que se pensaba, ¿no? O sea, Colombia en lo andino, ¿sí? Y casi que se asumía que por antonomasia los bambucos, los pasillos, las danzas, etcétera, era lo exclusivamente colombiano. Obviamente se hablaba de las músicas costeñas, de las músicas del llano, etcétera, pero a veces, digamos, desde el discurso del folclore, incluso, digamos, desde las narrativas que dominaban, pues, los escenarios políticos sobre la música y las identidades, eran como músicas importantes, etcétera, pero no tenían como este estatus de colombianidad tan importante, hasta que llegamos a la década de los 40 y músicos como Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Alex Tovar y otros van a empezar a posesionar esta música no solamente como un referente comercial muy importante que se va a llevar pues por delante a la música andina, sino que poco a poco también va a ganar ese espacio, digamos, de representación sobre lo nacional, ¿sí? Vamos, esta es la historia que todos sabemos sobre Lucho, ¿sí? Y que es muy importante, absolutamente cierta, pero no es en esa historia en la que nos vamos a concentrar hoy, sino vamos a tratar de mirar un poco más amplio, ¿sí? El mundo musical y el mundo cultural, digamos, que acompañó el progreso de la música de Lucho en América Latina, y sobre todo ver qué tipo de relaciones puede estar teniendo con ese escenario pues, más caribeño alrededor, digamos, del jazz y de otras músicas caribeñas, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que quiero decir aquí como en muy pocas palabras. Entonces, se trata porque no solamente estudiar y repensar la música de Lucho en este contexto más amplio, sino en últimas de lo que se trata también de repensar el jazz mismo, ¿sí? Normalmente, y si pudiera, digamos, resumir la presentación en muy pocas palabras, sería esto, ¿sí? En cuanto al jazz se refiere. Es combatir la idea que tenemos de que el jazz es una cosa exclusiva de Estados Unidos. E incluso en historias pues, canónicas del jazz uno sigue encontrando cosas como que el jazz es la música clásica de Estados Unidos, ¿sí? O peor aún, cosas como el jazz es el don o el regalo más grande que a nivel musical le ha dado Estados Unidos al mundo. O sea, es innegable que cosas muy importantes alrededor del jazz pasaron y siguen pasando en Estados Unidos, pero no se trata solamente de pensar la historia así, sino digamos todo, digamos el bagaje pues imperialista que va detrás de todo eso, o sea, asumir que lo bueno que pasa con el jazz solo pasa en Estados Unidos y nosotros solo somos como los receptores pasivos. O sea, aquí se trata de repensar el jazz y más bien decir que el jazz es una formación transnacional, es decir, no es exclusiva de Estados Unidos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poco de eso, pero sobre todo que es dinámica, ¿sí? O sea, el jazz es una cosa que está cambiando, que está renovándose todo el tiempo, y si uno quisiera encontrar cuáles son, digamos, las características realmente definitorias del jazz, más allá que a veces que el tema del swing y que se toca así, que las armonías son así y que se improvisa de esta forma o aquello, realmente lo que caracteriza al jazz en cualquiera de sus escenas en el mundo es quizás esta tendencia a no quedarse quieto como música, ¿sí? A estar cambiando continuamente. A eso me refiero con el aspecto dinámico. Pero evidentemente esta idea tiene resistencias todo el tiempo, en la música, en los discursos, hasta en las películas. ¿Cuántos se vieron La La Land? ¿Les gustó La La Land? La música es chévere, ¿cierto? Pero hay algunos problemillas ahí y
muy sutiles, ¿no? ¿Sí? A ver si alguno se ha dado cuenta de eso, como el hecho de que el jazz necesita ser salvado, es lo que está detrás. ¿Se acuerdan que este personaje de La La Land todo el tiempo está diciendo, no, es que no le gusta la nueva música que están haciendo, y dice, no, quiero rescatar el jazz, y aparte el personaje que lo está rescatando es un personaje blanco, ¿no? Pero eso es otra historia, ¿no? Pero sobre todo hay dos asuntos que son problemáticos. Uno, que el jazz necesite ser salvado porque lo estamos perdiendo, ¿sí? A veces guardando las debidas proporciones, pero a veces nos encontramos con unas ideas parecidas en nuestros contextos de las músicas tradicionales. ¿Qué están haciendo? Yo me acuerdo cuando Eddie Martínez sacó esta versión de la guaneña como cha-cha-cha y jazz en este disco de Midnight, ¿se lo han escuchado? Es fascinante. Entonces hubo gente ofendidísima, destruyó la guaneña, ¿cómo se le ocurre hacer esto?, etcétera. Entonces como que muchas veces esencializamos las músicas, ¿sí? Y se ponen en una categoría rígida, pero eso no solamente es La La Land, o sea, digamos, en Estados Unidos existe este contexto de lo que alguna gente llama el neoclasicismo alrededor del jazz, que, digamos, idealiza a un momento particular del jazz, el de finales de la década del 60, del 50 y comienzos de la década del 60, en lo de Miles Davis y Kind of Blue. Ese es como el momento icónico y como decir, así se debe tocar jazz, y cualquier cosa como que empieza a experimentar algo distinto, empieza a ser como que ir a contravía con ese discurso dominante. Pero cuando uno mira la práctica, lo que realmente músicos alrededor del mundo involucrados directamente o indirectamente o tangencialmente con el jazz, ¿sí?, están haciendo, uno se da cuenta que en realidad el jazz es una cosa dinámica y cambiante. Y es precisamente muchas veces lo rico y lo interesante, no solamente del jazz, sino de muchas de estas músicas que tenemos con nosotros. Y entonces la segunda parte de la idea es que, pensando de esa forma el jazz, como dinámico y como transnacional, pues al mismo tiempo la música de Lucho es de algún modo parte de la historia de esa formación. Es como cambiar un poco los papeles, porque tampoco se trata de decir con esto de que vamos a ver las influencias del jazz en Lucho Bermúdez, porque entonces caemos un poco en lo mismo, de asumir el jazz como esta cosa rígida, hegemónica, estadounidense, y pensar que todo el mundo está simplemente tratando de estar al día con lo que pasa en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, al contrario, es como ver un diálogo un poco más fluido. Listo, esa era como… Entonces, para cuando hagamos la previa, el examen al final, pues esa es la respuesta. Listo. Entonces, quiero concentrarme en el tiempo que me queda y espero que sea terminar antes de las 6, a ver si tenemos un buen rato para conversar en estos tres aspectos. Un poco hablar quizás exclusivamente un rato en el jazz para explicar, digamos, con algunos ejemplos a qué me refiero con esto de la configuración transnacional del jazz y combatir la idea de que el jazz es algo que se inventó solamente en Estados Unidos y que viene solo de Estados Unidos. Después, para centrarnos en segundo lugar en Lucho particularmente, pero en el contexto de cómo es que empieza, digamos, no solamente la introducción del jazz en el país, sino el mundo cultural un poco en el que esto va a ganar importancia o se vuelve un poco más relevante, y terminar con esta parte que llamé swinging con sabrosura, y donde vamos a entrar un poco más dentro de la música para ver un montón de asuntos interesantes que está haciendo Lucho allí. ¿Listos? ¿De acuerdo? ¿Los dejamos o quisieran cambiar algún tema, hablar de otra cosa? ¿Sí? ¿No? Bien, ok. Listo, entonces el tema de la configuración transnacional del jazz. Entonces todo comienza, y no me voy a ir otra vez hasta Adán y Eva, ¿sí? Pero evidentemente el tema de la diáspora africana es supremamente importante acá, y es a veces lo que nos olvidamos a la hora no solamente de pensar el jazz, sino de muchas de las músicas digamos, que se gestaron en América Latina, bueno, en todo el continente americano, pues, desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX. O sea, este encuentro de tradiciones musicales de distinto tipo, las que estaban, digamos, en el mundo indígena americano, las que vinieron pues a causa de la diáspora africana, las que venían también con el mundo europeo, digamos, como ese encuentro, esa hibridación pues musical que va a arrojar como resultado una diversidad musical increíble, ¿sí? Desde Canadá hasta Argentina, pues precisamente se gestó por un lado en el contexto pues del desarraigo radical, ¿sí? Entre otras, no solamente de las poblaciones africanas y particularmente de África Occidental, ¿sí? Que fueron trasladadas al continente americano, sino también en la experiencia de opresión colonial y de maltrato que vivieron las poblaciones indígenas y todos los que estaban viviendo pues, en estas tierras, ¿sí? Entonces, de allí digamos que
que la experiencia justamente de dolor y desarraigo es la que ha informado mucha de la conformación de estas músicas, y particularmente pues el esclavismo y pues los horrores inhumanos que tienen que ver con la trata de esclavos es lo que precisamente informó mucho de lo que terminó pasando acá, ¿sí? Y es que en la contraparte, digamos, cultural, ¿sí? de la formación histórica de estas músicas en América, va a ser precisamente una serie de prácticas horribles que se llevaban a cabo en África a la hora de transportar los esclavos, ¿sí? Y muchas de ellas básicamente con fines prácticos de desmembrar sociedades enteras. Entonces, solo para nombrar una de ellas, era algo que se llamaba aislamiento lingüístico. Entonces, muchos de los esclavos eran vendidos o comercializados al interior de África, muchos otros eran simplemente robados, pero al momento de llegar a los puertos en África y ser transportados pues, a América, pues los hacían en nuevos grupos, ¿sí? Que no hablaran el mismo idioma, todo con el fin de evitar insurrecciones, que no se pudieran comunicar, etcétera, etcétera. Pero entonces, imagínense lo terrible de la experiencia, o sea, tras que se le quita, digamos, el sustrato de la humanidad en sí misma, también se le roba pues la sociabilidad, el aspecto cultural. Entonces lo que termina pasando es que tenemos sociedades reinsertadas pues en América Latina, personas que vienen de lugares muy distintos de África, o sea, haciendo que no le pase la de una aerolínea que decía, nosotros volamos a muchos países como India, China y África. Entonces, que termina pensando que África realmente es un mundo cultural supremamente diverso. Entonces era como reinvertirse y reempezar cultural, socialmente, familiarmente, pero con una colcha de retazos, ¿sí? ¿Sí? Y muchas veces a partir de esos retazos como que terminamos reconformando y haciendo pues, y a eso sumado, haciendo un nuevo mundo cultural, y a eso sumado pues el encuentro con tradiciones europeas, tradiciones indígenas de América Latina, pues en donde vamos a resultar con este entorno tan diverso de músicas. Y todo digamos, preludio para indicar que el jazz es parte de esa misma historia, y a veces se nos olvida, porque cuando miramos documentales sobre jazz, libros sobre la historia del jazz, todo a veces comienza como en un momento originario, como prístino, allí en Nueva Orleans, y que ahí pasó esto, y se olvida, digamos, todo lo que precisamente le dio forma a lo que eventualmente terminó pasando en Nueva Orleans. Entonces el gran mensaje que en últimas ¿cuál es precisamente eso: el jazz es transnacional desde el comienzo, ¿sí? Y no solamente este comienzo muy al comienzo de la diáspora africana, sino también el comienzo de lo que va a terminar pasando justamente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el jazz como digamos una forma musical identificable empieza a tomar forma. Y este es un mapa bien importante, porque evidentemente tenemos a Nueva Orleans como el centro de muchas de las cosas que están pasando ahí. Pero quienes han estado en Nueva Orleans y han visto la historia de Nueva Orleans, se siente, es más como otra ciudad del Caribe, pero en Estados Unidos, ¿sí? Es como otro punto del Caribe allí. Y lo que estaba pasando entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es un tráfico dinámico de gente, de repertorios, de ideas, ¿sí? En pocas palabras, Nueva Orleans es realmente un centro cosmopolita muy importante en la segunda mitad del siglo XIX. Por ahí pasaba casi todo el mundo, ¿sí? O sea, en términos comerciales, en términos artísticos, ¿sí? Afluía no solo, muchísimos idiomas. Estaba ahí una colonia francesa importante, una colonia española, evidentemente, norteamericana, si se quiere. Entonces, y eso está muy bien documentado. Aquí no voy a entrar en detalle a eso, pero digamos, gente como Alejandro Madrid, Robin Moore, John Storm Roberts, Alejandra Vázquez, Leonardo Acosta, el cubano, han documentado muchísimas, digamos, de estas relaciones, digamos, muchos músicos cubanos que llegaron, que terminaron en Nueva Orleans, otros que venían de Nueva Orleans a Cuba y estaban ahí un rato y se devolvían y seguían de un lado a otro, muchos músicos que venían de México, ¿sí? Y se quedaban un montón del tiempo allí, y en últimas pues terminan siendo como un escenario bastante, digamos, complejo de redes musicales, de intercambios, que es lo que va a estar gestando la música que está pasando allí. De allí que Jelly Roll Morton,
uno de los pioneros pues, en la escena del jazz norteamericano, hablaba de algo que era de Latin tinge, que era como decir, como ese sabor y esa veta innegable latina que estaba y que se reconocía desde el comienzo en la música del jazz, que poco a poco, en la medida que el jazz se fue canonizando como una música exclusivamente norteamericana, se dejó de enfatizar. Pero cuando miramos, digamos, lo que estaba pasando con el ragtime y Scott Joplin, ¿sí? y esta música pionera incluso de gente como Buddy Bolden, y los músicos que hacían parte de esas bandas, muchos de ellos músicos latinos, evidentemente, o sea, el elemento cubano y el elemento latinoamericano era innegable, estaba allí muy presente. Entonces, ese es el gran mensaje. ¿Sí? El jazz desde sus orígenes es tan caribeño como norteamericano. Esa no es mi idea, eso lo dice Alexandra Vázquez y Robin Moore y Alejandro Madrid y otros personajes ahí que han estudiado esto con calma. Y precisamente Madrid y Moore traen esta idea de las interinfluencias para hablar de las relaciones musicales que han formado este intercambio dinámico de lo que estaba pasando particularmente entre Cuba y Nueva Orleans. Entonces solo dos ejemplos rápidos para tratar de pensar en ellos y sobre todo ver que muchas de las grabaciones que tenemos disponibles, ¿sí? De música cubana, ¿sí? Anteceden a muchas de las grabaciones digamos originarias, si se quiere, del jazz en Estados Unidos, pero hay muchos elementos en común. Entonces escuchemos un par de cosas. Esto se llama La Pati Negra, de la Orquesta Valenzuela. Escuchamos una cosa de esta orquesta el lunes también, pero esta es una grabación más temprana, hecha por Edison. Danzón La Pati Negra, por la orquesta de Pablo Valenzuela, Cilindro Edison. Hay un elemento particular de escuchar allí y no sé si lo alcanzaron a notar y es la forma en que hay muchos instrumentos melódicos a la vez, improvisando entre ellos, ¿sí? Es una característica que poco a poco se fue desapareciendo del danzón en la medida que fueron pasando los años, pero en este momento temprano del danzón era algo muy frecuente, ¿sí? O sea, había este momento particular de la danza donde había esta, si se quiere, improvisación o este momento medio polifónico de varios instrumentos melódicos improvisando a la vez, que es algo que después vamos a terminar encontrando estas son las primeras grabaciones oficiales, pues, que se quiere, del jazz como tal. O sea, son músicos de Nueva Orleans o digamos cierto filtro desde la música que venía de Nueva Orleans, pero grabada ya en Nueva York por Víctor. Y evidentemente, si uno se centra digamos, en los aspectos más evidentes de la música, pues van a aparecer dos mundos distintos, ¿no? La Pati Negra, pues evidentemente está el ritmo cubano, está el ritmo del danzón, es una cosa muy desde esa intención. Aquí pues vamos a ver que, digamos, el sustrato rítmico pareciera ser muy distinto a aquel, pero esto que les mencionaba, digamos, de esta improvisación simultánea de varios instrumentos melódicos, es algo que se mantiene, ¿sí? Que, sin decir que es algo que viene directamente de Cuba hacia Nueva Orleans, pero sí hace parte, digamos, de este escenario de interinfluencias que compone, digamos, el universo sónico de esta zona del país en esos años. Lo del jazz con doble S no es error, ¿no? Hasta en ese momento todavía se escribía así. Listo. Y aquí vemos a una cosa que es, digamos, este momento como en la era del jazz, ¿no? Normalmente pensado solamente para los años 20, que es justamente cuando se empiezan a hacer estas grabaciones del jazz desde finales de la década del 10 y empiezan a circular por todo el mundo, de repente vemos que hay ecos de esto por todas partes. Pero no significa... Y repito que sea simplemente que las otras partes del mundo están tratando de ponerse al día con lo que está pasando en Estados Unidos. Si bien esta música empieza a popularizarse muy rápido y la palabra jazz al cabo de 5 o 6 años ya prácticamente uno la encuentra en periódicos de casi todo el mundo. Es algo muy fascinante, digamos, en términos de diseminación. Lo interesante es que a la larga no es solamente
un punto desde donde se irradia pues el jazz, si se quiere, sino lo que tenemos es como una red, ¿sí? Durante esta era del jazz, digamos que podemos extendiéndola hasta los años 40 o algo así, donde empiezan a gestarse nodos importantes en distintas partes del mundo y empieza a haber como una interrelación muy interesante entre ellos. Entonces, sí, hay algo muy importante que está pasando allí en la zona de New Orleans, pero muy pronto, a comienzos de la década del 20 en Shanghai, hay una escena cosmopolita alrededor del jazz muy, muy importante y muy cerquita de ellos en las Filipinas, ¿sí? No solamente empieza a gestarse un mundo alrededor del jazz, sino estos músicos filipinos empiezan a popularizar el jazz en casi todo el sudeste asiático, ¿sí? Eventualmente habían algunos músicos norteamericanos aquí y allá, pero esos son músicos filipinos que están popularizando la cosa, reapropiándose del tema del jazz y gestando esto alrededor, y empezamos a encontrar otros nodos, que además lo que pasa con Django Reinhardt en Francia en los años de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eventualmente obviamente surgen escenas importantes en Estados Unidos, lo de Chicago, lo que está pasando en la India, porque hay músicos que empiezan a ir. Calcuta empieza desde muy temprano a hacer como un gesto importante, digamos, en interpretación de jazz y al respecto. Nueva York, San Francisco, Europa Central, en Rusia, etcétera, etcétera. Finalmente ya en los años 40 tenemos el Caribe colombiano, el Caribe pues en general, la relación tan importante entre músicos cubanos y músicos en Nueva York que va a darle forma a este mundo del bebop en los años 40, sí, que no es algo exclusivo pues de Dizzy Gillespie, de Charlie Parker, sino que pasa en relación con la escena pues musical en el Caribe. Y no solamente esos nodos, sino la relación entre ellos. Entonces viajan muchos músicos de un lado para otro, pero también viajan partituras, viajan formas de pensar el jazz, etcétera, ideas, estos tránsitos que, digamos, viven un primer momento clave en la primera mitad del siglo XX, pero que tienen una repercusión más fuerte aún en los años 60, en la época de la Guerra Fría y la diplomacia del jazz, donde David Brubeck y Armstrong y Ellington y todos estos también van a hacer nuevas giras y a reapropiar y casi que informar la música que estaban haciendo a partir de lo que venían aprendiendo en todas estas escenas, etcétera. Aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, lo de Django Reinhardt en Estados Unidos, pues esta relación que les conté entre músicos cubanos y en Nueva York, digamos, el circuito del Pacífico y la formación de una escena de jazz en Japón, etcétera, etcétera. Pues finalmente el mundo de la sala, lo puse en verdecito allá a Japón porque termina pasando un fenómeno bien interesante de adscripción de nuevas músicas radicales en Japón. O sea, primero la fiebre por el tango, después va a ser la fiebre por la salsa, la fiebre por el jazz. Ahorita están viviendo una fiebre por la música de Trinidad, ¿sí? Entonces se gestan como escenas locales alrededor de todo esto, pero es como pensar que realmente esto no es, el jazz en últimas no es una cosa que se disemina desde un punto único, sino que es más una red que construye mucha gente que está interesada en estas músicas, con una salvedad importante allí, ¿sí? Y es que a veces pensamos que la música que más se diseminaba al comienzo era la de Louis Armstrong y Duke Ellington, y no, ¿sí? Era mayormente la música de Paul Whiteman y muchos de estos músicos blancos en Estados Unidos, ¿sí? Que eran los que estaban al comienzo en los discos que se exportaban, y que estaban tocaban cosas que podríamos pensar como jazz, pero era más Charleston, música de timpanale y como música popular. De allí que cuando uno estudia los documentos sobre lo que se llamaba jazz en distintas partes del mundo en esta época, realmente no es lo canónico que pensamos del jazz en este momento, ¿sí? Era más, casi cualquier música popular se le llamaba jazz en aquel entonces, un fenómeno como bastante interesante, lo cual termina como abriendo hasta a veces jazz llamaban a los instrumentos, jazz llamaban a cualquier música, digamos, como que a veces escapada de narrativas canónicas sobre lo clásico, como que, y se hablaba mal de eso. Entonces, a los que les gusta la sociología, por ejemplo, cuando Adorno hablaba mal del jazz, no era que estuviera hablando mal de Duke Ellington o de Louis Armstrong en particular, estaba hablando como, digamos, de este universo de músicas populares que estaban como reproduciéndose a toda mecha y que a su modo de ver pues no eran tan ricas estéticamente. Obviamente hay toda una serie de prejuicios, pero digamos, este es el escenario que nos cobija entonces. Bueno, tratamos de llegar a Lucho rápido, esto es lo último que tengo ahí, porque cuando no se trata solamente de reevaluar y de repensar la historia, sino a la vez que nos repensamos el jazz en estos términos, también se trata como de combatir lo que está detrás de la narrativa del excepcionalismo norteamericano, ¿sí? La idea que
esto tan bueno llamado jazz solo se puede hacer en Estados Unidos y a nosotros solo nos toca mirar a ver cómo estudiamos y nos ponemos al día. Entonces, repensar esto hace parte también de repensar, digamos, muchas de estas historias imperiales. Bueno, claro, está ahí. ¿Están perdidos? ¿Aburridos? ¿No? ¿Quiénes tiran? No, vamos bien. Lucho Bermúdez. Entonces, bueno, esta yo creo que puede ganarse un premio por la diapositiva más saturada de la historia, entonces téngame paciencia, vamos a tratar de ver la vida de Lucho Bermúdez en 2 minutos y 47 segundos, porque hay mucho de qué hablar. Entonces, todos sabemos que Lucho nace en 1912, ¿en dónde? Carmen de Bolívar, ¿sí? ¿Listo? Ahí está. Esto es interactivo. Después, bueno, él va a estar estudiando música y tocando en diversas bandas de la costa caribe. En Chiriguaná termina incluso dirigiendo una banda, pero finalmente un momento clave es en 1931 cuando llega a Cartagena, ¿sí? Y en Cartagena, poco tiempo después, va a vincularse con la orquesta A número 1 de José Pitalúa, ¿sí? Me falta un nombre en la mitad, pero Pianeta Pitalúa, sí, José Pianeta Pitalúa. Y eso es como más o menos hasta 1936, pero muy cerquita, en el 37-38 ya tenía como un protagonismo bien importante allí. Había incluso dirigido digamos, la orquesta, otra orquesta en Cartagena. Empezó a grabar con Discos Fuentes, este negocio pionero de la industria musical en Colombia que llevaba mucho tiempo funcionando en Cartagena y empieza un poco a insertarse en ese ambiente. En el 39 Lucho va a formar su famosa Orquesta del Caribe, con la cual hace este viaje famoso de 1944, ¿a dónde? A Bogotá, sí, la famosa presentación en el Hotel Metropolitan, ¿sí? Que según nos cuentan las crónicas, va a ser quizás la primera vez que una de estas orquestas costeñas va a sonar en Bogotá, ¿sí? Evidentemente desde unas disposiciones de vestuario, etcétera, distintas, ¿sí? La orquesta se desmantela, Lucho se queda allí. Esta es la época donde conoce a Matilde Díaz y empieza no solamente su relación sentimental, sino también como lo que va a terminar poniendo de mano de la voz de Matilde Díaz la música de Lucho digamos, en un asunto de mucha más popularidad en el país y en el extranjero. En el 46 hay un viaje importante de Lucho a Buenos Aires y allí va a grabar algo así como 60 temas con la RCA Víctor. Y lo interesante es que en esto y en otros viajes que van a pasar en las siguientes 2 décadas, casi siempre viajan solamente Lucho y Matilde con las partituras, ¿sí? Y en los lugares donde iban llegando, iban montando una orquesta y esto es lo que hay que tocar. Entonces, y con muchas disqueras locales. Por eso a veces el tema de la discografía de Lucho es tan complicado. Pero entonces es una cosa de ir formando casi que una orquesta en un lugar distinto. Regresa en el 47 por un tiempo a Bogotá, pero en el 48 finalmente se establece en Medellín, porque Medellín para esos años, mucho más que Bogotá y cualquier otra ciudad del país, es, digamos, el centro de la industria musical, de la industria de grabación, y es donde también, digamos, muchas de estas músicas van a tener como una importancia y una popularidad importante. En esos años que Lucho está viendo en Medellín hay un viaje muy importante entre el 52 y el 53, viaja a Cuba y a México y otra vez, desde el mismo esquema de que viajan los dos, buscan una orquesta, tocan, graban con algunos sellos locales, etc. Pero la sorpresa es que para ese momento mucha de su música ya es muy popular, incluso en el resto del Caribe. Es una, digamos, de las sorpresas que se lleva Lucho, pero también donde vamos a ver en un momento, Lucho empieza a insertarse, digamos, en un entorno artístico mucho más dinámico y amplio, si se quiere. Ya, luego regresa a Bogotá, creo que es el Hotel Tequendama o algo así, que le hace una oferta importante de trabajo y va a vivir pues el resto del tiempo aquí en la capital. Estuve muy tentado, ¿sabe qué? A poner una foto de un Transmilenio, una cosa así, pero no, Lucho murió y no tuvo la fortuna de montar en Transmilenio. Se salvó, sí. En esos años, en la segunda mitad del siglo XX, Lucho va a terminar cosechando mucha de la popularidad pues que realmente empieza a hacer. En esos años hace giras y toca en distintos lados de América Latina, en Estados Unidos particularmente, sale mucho por radio, sale mucho en televisión. Seguramente ustedes algunos recordarán estos programas que hacía como era con Pacheco,
uno, bueno, con otros tantos, pues, como Laura Phillips, etc. Entonces realmente va a ser un referente y a diferencia de muchos músicos en la historia de la música en general, que va a estar vigente y popular en términos de popularidad por mucho tiempo, hasta hoy, ¿sí? O sea, realmente casi no hay momentos pues, de declive, se va a mantener muy vigente, entre otras a través de algunas estrategias musicales. Y ya, pues murió en el 94, y ahí se alcanzan a ver, es la tumba de Lucho. Pero ahí no acaba la diapositiva. Entonces, Lucho hizo algo así como 870 composiciones registradas, parece que hay muchísimas más inéditas, algo así como 120 álbumes que todavía tenían circulación comercial al momento de su muerte, es decir, pudieron ser muchos más y muchos de esos que estarán dispersos en otras partes del mundo. Y quiero cerrar esta parte con, digamos, otra escala temporal arriba de esto, de lo que estaba pasando en el jazz norteamericano, no para establecer, digamos, una relación directa y decir pues las influencias que tenía Lucho ni mucho menos, sino ver más bien el contexto musical que estaba acompañando en Estados Unidos lo que en el Caribe y en Colombia estaba pasando con Lucho. Entonces ya lo vimos al comienzo, digamos este momento del Dixieland y de las primeras grabaciones del jazz, etc. Y después en los años 20 y en los años 30 pues esta era del swing, ahí pues no se ve muy bien, pero el primero es la orquesta de Duke Ellington, después está Benny Goodman, que entre otras cosas lo solían comparar mucho con Lucho Bermúdez. Y ya después viene este momento del bebop, más tarde está pues lo del, se quiere, este jazz clásico de Miles Davis, y podríamos seguir, ¿no? Mucho más. Pero lo importante acá es que, digamos, si quisiéramos relacionar la estética musical de Lucho con algo de lo que está pasando allá, pues evidentemente es este escenario y este mundo de las big band, del swing, que es el que termina influenciando mucho y siendo como muy permanente pues, en términos de diálogos con la música de Lucho Bermúdez. Bueno, aquí simplemente algo en torno de por qué si ven, reconocen ese paso de baile. ¿Será alguno del cakewalk o el charleston o alguno? Sí, porque al comienzo de los años 20 o durante la década del 20 más bien, digamos, productos culturales y comerciales norteamericanos van a ganar mucha importancia en Colombia, ¿sí? Entre otras cosas, por vínculos políticos, ¿no? O sea, esta es la era de la indemnización de los millones por la separación del Panamá, desde Panamá, pero también hay mucha inversión extranjera que viene, es la época de la diplomacia del dólar, de la misión Kemmerer, etcétera, etcétera. Hay mucho norteamericano acá pendiente de las cosas que están pasando, pero no es solamente, digamos, la incidencia de Estados Unidos, digamos el interés de gente como Marco Fidel Suárez o Pedro Enel Ospina de mantener estos vínculos políticos y comerciales con Estados Unidos, sino es la diseminación, si se quiere, del consumismo y de la cultura del consumo, ¿sí? El cine, la música, la radio, las imágenes de la publicidad que empiezan a promover este estilo de vida mucho más independiente, consumista, cosmopolita, moderno, ¿sí? Y es dentro de este estilo de vida que empieza a ser muy popular en las clases medias urbanas, sobre todo, donde el jazz evidentemente empieza a ganar favoritismo, importancia, porque evidentemente como que se afina muy bien con esos nuevos ideales, ¿sí? Y aspiraciones. De allí que precisamente el hecho de poner la música costeña en el formato de las big band y la sonoridad del jazz, etcétera, etcétera, va a facilitar, como Oscar Hernández, que lo vi por ahí, y Peter Wade y otros han mostrado, o sea, como que en últimas termina siendo gran parte de una jugada estratégica, pero no es algo gratuito, es porque en el ambiente cultural, si se quiere, en el entorno, hay esta favorabilidad por lo norteamericano y por el jazz en particular está latente. Entonces, y llegamos un poco a Lucho. Lucho, hasta donde sabemos, esto no es tan fácil reconstruirlo, pero estudió música y armonía en cuanto a lo relacionado con jazz y con música clásica particularmente. Escuchaba mucha música, hay unas entrevistas muy interesantes con Lucho donde habla digamos, de sus participaciones en muchas emisoras programando música, colección de discos muy grande, realmente escuchaba mucha música de toda, también al parecer se involucró directamente con el estilo de algunos intérpretes, como lo de Benny Goodman, hay testimonios al respecto de que como que iba detrás de esto, pero hay algo más, y es que hay
testimonios de gente que iba a estas fiestas donde tocaba la orquesta de Lucho Bermúdez, particularmente en la era de Medellín, y muchos de ellos dicen que era habitual que al comienzo y esto no solamente la orquesta de Lucho, sino también la de Pacho Galán, por ejemplo, pero particularmente con Lucho, que al comienzo de la tanda empezaran con algunos de estos estándares de jazz, como los de la orquesta de Glenn Miller o alguna cosa así, ¿sí? Y la historia es más completa, ¿no? Porque la gente se burlaba, entonces empezaba a tocar alguna de estas cosas y hacían como algún bailecito así, que no sé qué, y después ya empezaba el porro como tal, la música, y ahí sí se prendía la fiesta, pero entonces era a veces parte pues, del ritual de muchas de estas fiestas aparentemente. Entonces, guardando las debidas proporciones, entonces tratemos de trasladarnos al Hotel Nutibara en Medellín, entonces ahí está Matilde Díaz lista, pero entonces él comienza algo así. La gente se burla, no sé qué es. Pero después eventualmente pues ya tenemos otra cosa, como esto. Más que armado. Pero son los mismos músicos, ¿no? Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tu... Estoy escribiendo un artículo solamente sobre el titín del piano, sí, pero es para otra ocasión, para el próximo bicentenario. Listo. Pero entonces también, o sea, aparte de eso, o sea, todo esto son como las conexiones a veces directas e intencionales que había con Lucho en el jazz. Y el jazz. Lucho hizo parte de esta orquesta de la emisora Atlántico, la orquesta emisora Atlántico Jazz Band, ¿sí? Donde también estaba Pacho Galán, incluso Pacho Galán fue su director mucho tiempo, que tocaban mucha música norteamericana, tocaban muchos foxtrot, estándares de jazz, de blues si se quiere, pero no exclusivamente, ¿no? A pesar del nombre Jazz Band, también tocaban boleros, rumbas, guarachas, incluso pasillos, bambucos, ¿sí? Pero como toderos, pero era como, digamos, o sea, este repertorio no era nuevo ni foráneo pues para él. Incluso habían momentos digamos, desde lo performático de la orquesta que daban lugar a comportamientos musicales muy similares a los de big bands en otras partes del Caribe y en Estados Unidos, ¿sí? Como, mucha gente recuerda los solos de Pacho Galán en particular, y se ganó incluso este apodo como del Harry James colombiano, decían, ¿sí? Harry James, este trompetista que tocó con Benny Goodman, etcétera. O sea, esto estaba allí digamos, en las prácticas cotidianas. Incluso esta jazz band de la emisora Atlántico alternó en 1950 con la big band de Cab Calloway durante las festividades del carnaval de Barranquilla. Entonces habían contactos ahí como bastante directos. Todo esto es para decir que en últimas cambiar un poco, como decía al comienzo de la historia, no es que, miren el jazz como está influyendo en Pacho Galán o en Lucho Bermúdez, sino ver que todos esos músicos, incluyendo los músicos norteamericanos, ¿sí? Hacían parte de este universo cultural y musical, ¿sí? del Caribe, donde estaban muchos elementos musicales a su disposición y del cual pues terminaron echando mano, ¿sí? Que en unas ocasiones hacía parte de intenciones de acercarse más directamente al jazz, otras, y quizás la mayoría de ellas, de gestar algo mucho más único, particular, colombiano si se quiere, pero que donde en últimas había elementos pues, musicales que hacían parte de ese universo caribeño jazzístico, si se quiere, más amplio. Cuba es un escenario sin duda muy importante en estos procesos, ¿sí? No solamente la música cubana empieza a sonar, y muchos desde muy temprano en Colombia, sino muchos cubanos y muchos músicos cubanos van a estar en la costa caribe desde finales del siglo XIX. Hay testimonios y hay estudios bien interesantes de muchos de estos septetos caribeños y de los primeros años del siglo XX, cuya nómina estaba formada tanto por músicos cubanos como por músicos colombianos. Es decir, eso era algo que ya estaba un poco en el entorno cuando Lucho creció y aprendió música. Pero hay unos encuentros muy interesantes como este de 1939 con la famosa Orquesta Casino de la Playa de Guillermo Portela, con la cual pues van a tener no solamente compartir escenarios musicales, sino también una serie de conversaciones muy directas sobre la forma de repensar la orquesta
digamos, de una forma más moderna, ¿sí? Parece que Guillermo Portela en particular y el pianista del grupo, Anselmo Socarrás, van a tener una influencia muy directa en Pacho Galán y en Lucho Bermúdez a la hora de sugerirles nuevas armonías, a la hora de sugerirles un sonido más amplio para la orquesta y sugerirles nuevos instrumentos, ¿sí? Como la conga cubana y estas cosas que se empiezan a insertar pues, en las orquestas, ¿no? Y finalmente un poco de algo del mundo digamos de celebridades más amplios, del cual también era parte Lucho Bermúdez, ¿sí? Esta fue mucha de la gente con la que se encontró en este viaje del 52 y el 53. A ver a quiénes reconocen ahí. Cela Cruz, bien, ¿quién más está? Matilde Díaz, Benny Moré, sí, Benny Moré, ¿está? ¿Listo? ¿Quién más? Toña la Negra, Agustín Lara, Ernesto Lecuona aquí. ¿Este quién es? Damaso Pérez Prado, Bebo Valdés, ¿sí? Tenemos a Machito, a Tito Puente, etcétera, etcétera. Entonces, hay cierta hermandad desde la música, ¿sí? La música, como les decía, Lucho es popular, les gusta, son amigos, intercambian cosas, o sea, y si miráramos un poco, digamos, las historias del estilo musical y de las relaciones y de las transacciones musicales que han gestado mucha de la música de estos, pues evidentemente el jazz es una cosa que ha estado muy presente, pero no como necesariamente una búsqueda pues deliberada, sino parte de que este universo musical es algo que compartimos todos y podemos echar mano de ellos. Bueno, podríamos hablar mucho de Pérez Prado en particular, pero mejor sigo porque si no nos quedamos ahí. Listo, y ya vamos a llegar a la… ¿Están cansados? ¿Quieren estiren así? Porque, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de teoría musical, van a aparecer partituras y cosas feas ahí en la diapositiva, pero no se asuste, o sea, voy a llegar a algún punto, entonces esto no es de… Listo, swinging con sabrosura, ya vamos a ver la cosa. Entonces, realmente lo de Lucho, o sea, hay una razón de ser desde lo musical, pero no solamente lo musical, pero particularmente en lo musical, para entender un poco y explicar la maravilla de la música que él terminó haciendo, ¿sí? O sea, si uno desglosa un poco los elementos que hay ahí, realmente está combinando cosas de muchos lados, de forma muy creativa, pero de pronto ahí es donde está lo innovador, ¿sí? O sea, la gran cantidad de elementos que están ahí. Si empezáramos por lo rítmico, por ejemplo, entonces evidentemente hay cosas que no son exclusivas de Colombia, ¿sí? Sino hace parte, como decíamos al comienzo, de esta herencia caribeña que gestiona muchas de sus formas rítmicas como herencia de lo que venía pasando en África desde muchos siglos atrás, particularmente la organización en lo que llaman timelines o claves, ¿sí? A veces la clave más común que pensamos es la clave del tan, 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 pero hay muchas otras, ¿sí? ¿Sí? No solamente dentro del mundo cubano, tal, la clave caribe, etc. Entonces, como organizar la música rítmicamente con claves, y cuando usted tiene esta base rítmica de, por ejemplo, tan, 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 una cosa así, y por encima va otro ritmo un poco más regular y otra melodía, finalmente lo que queda es un ambiente, una estructura como polirrítmica muy interesante y es lo que queremos bailar, pero hace parte pues de esos insumos. También el hecho de ser muy juicioso a la hora de pensarse cuál era el patrón rítmico particular de un género y cómo hacer eso muy explícito, ¿sí? Trátese de porro o de cumbia o de gaita, que muchas veces a nosotros nos suena igual, ¿sí? Pero en el caso, Lucho era muy deliberado, decir, no, es que es gaita por esto y es gaita. El ritmo puede que suene parecido, pero armónicamente es distinto. Les recomiendo ahí el libro de las cumbias colombianas, que salió hace poco, de Juan Sebastián Ochoa, que explica muchas de estas cosas así como en detalle. Y aparte pues están los repertorios ahí pues para tocarlos. Entonces rítmicamente pasaba eso, armónicamente pues había mucha música muy tonal, pero también habían insinuaciones modales, ya vamos a dar algo más al respecto. El timbre y pues la sonoridad era esta de la big band, también habían elementos que venían indudablemente de la diáspora africana, como aquello de estos esquemas de pregunta y respuesta. ¿Sí saben qué son eso? Como cuando dice, cantando, cantando, yo viviré. No, pero que no, así están. Otra, cantando, cantando, yo viviré. Colombia, tierra querida. Sí,
Y eso no solamente en términos vocales, es una cosa que uno encuentra en muchas músicas de América Latina que pasan entre instrumentos, pero es que viene pues de esta herencia africana tan clara. Pero al lado de eso, si se quiere, todas estas, y ya vamos a ver un poco al respecto, armonías agregadas, ¿sí? Organización, digamos una organización muy simétrica y muy de secciones que van en 8 o 16 o 32 compases, que digamos estaba muy al tanto con lo que este universo de la canción popular norteamericana, de Tim Panalley, ¿sí? Entonces, en últimas, cuando uno mira la música de Lucho, pues uno encuentra elementos de casi todo lado. Evidentemente está el folclore colombiano, ¿sí? Muy latente, pero también están estos elementos un poco más cosmopolitas que vienen del jazz, que vienen de Tim Panalley, que vienen incluso algunas cosas de la música clásica, y es como poner todo eso en diálogo, lo que termina trayendo de por sí una serie de éxitos pues tan fascinantes, pero en donde en últimas termina primando pues esta idea pues del sabor o de lo colombiano, ¿sí? Éxitos, ¿qué éxitos? A ver, canciones favoritas de Lucho o temas favoritos de Lucho, ¿qué les gusta más? ¿Qué? Aguardiente, ¿qué otro? María Luisa, Tolú, tranquilo que son solo 870, ¿qué más? Fiesta de Negritos, ahorita vamos a escuchar un poquito de fiesta. San Fernando, ¿se acuerdan? Te busco, prende la vela. También, y todo esto que han dicho dentro de lo caribeño, pero Lucho también compuso mucha música del interior, bambucos, pasillos, este bambuco espíritu colombiano, pues. Sí, éxitos tan famosos como Sal si puedes. Si ven esa trompetica que tan, taran, tran, sí, o sea, el vibrato, muchas cosas que si uno quiere puede relacionarla con la interpretación de muchos trompetistas pues, de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Bueno, hablando de la música un poco, y entonces aquí, no se me pierdan, ¿listo? Cuando mira las melodías, por ejemplo, evidentemente hay algo fascinante y es que a partir digamos de algo muy sencillo, si se explica en términos teóricos, surge algo muy interesante, ¿sí? O sea, cuando uno compara la armonía, es decir, los acordes o el acompañamiento que estaba pasando con las melodías que estaban haciendo los instrumentos de viento o la cantante o los cantantes, hay una relación muy, si se quiere, muy juiciosa, ¿sí? Entre las notas principales de esos acordes y las notas que terminan siendo las de las melodías. Incluso hay muchas melodías que se construyen con base en el arpegio del acorde. Tarararán, tarín, y todo eso, es el acorde repetido, pero entonces de ahí surge, digamos, como una explotación a nivel melódico muy rica de algo que en apariencia, y ojo con eso, en apariencia era muy sencillo armónicamente, porque digamos en la superficie, en la mayoría son lo que los músicos llaman intercambio de tónica y dominante, o sea, como dos acordes, do y sol, una cosa así, o a veces en términos modales esto de intercambiar entre el primer grado menor y el séptimo mayor y como que aparentemente se queda ahí, ¿sí? O esta cadencia que también es muy famosa en las músicas del interior, del cuarto al primero y del quinto al primero, ¿sí? Entonces uno diría ahí, pero cuando uno mira como el escenario completo empiezan a pasar cosas muy interesantes a nivel melódico, ¿no? Porque entonces cuando le empieza a sumar las voces de la melodía, si uno hace alguna cosa que se llama el resultado armónico, pues el resultado armónico es que, bueno, no tengo un piano acá, pero entonces uno tiene como un acorde, ¿no? Pero entonces la melodía está haciendo otra nota, entonces si el acorde, a ver los músicos, ¿cuáles son las notas del acorde de do mayor? Do, mi, sol, listo, entonces son 3 notas, pero si entonces ahora la trompeta entonces está haciendo la nota si, entonces ahora tenemos do, mi, sol, si, y esto es un acorde de séptima, ¿sí? Entonces ya son 4 notas, entonces la armonía se enriquece, ¿no? Pero entonces de pronto o el otro instrumento ya no está haciendo si, bueno, o si bemol para que sea un poco más, y decirlo, el otro está haciendo re, entonces ya re es la novena, entonces ya tenemos un acorde que ya es de 5 notas y de pronto le hizo
la, y entonces ya fue la sexta, y entonces, y la cantante está cantando otra cosa, y entonces la sonoridad empieza a ser mucho más grande, que a menudo es de lo que van detrás muchos de los músicos de jazz, ¿no? Como de pasar de las notas como básicas de un acorde y ponerle más y más, por eso lo llaman armonía agregada. Bueno, pero también hay muchas de las progresiones de estas que utilizan mucho en jazz, del segundo, el quinto y el primero, y vamos a dar algunos ejemplos de esas cosas. Acá, gaiteando, ¿sí? Y algo muy chévere, porque póngale cuidado a este ejemplo, ¿sí? O sea, vamos a escuchar solo un pedacito, la sección E, ¿no? Donde el acompañamiento está intercambiando entre dos acordes, ¿sí? Es un do 9 y un sol 7 o algo así. Y entonces, pero el acompañamiento lo hacen con arpegios, es decir, cogen como las notas del acorde y la tocan una después de otra. Encima de eso, Lucho va a tocar algo en el clarinete, ¿sí? Que aparentemente es una melodía muy tonada, muy agradable, pero cuando uno mira lo que está pasando en el detalle, está siendo muy juicioso Lucho allí con algo de que los que son esos voicings que se piden a veces en jazz, y no quiero ser muy técnicos acá, pero cuando los que estudiaron esto alguna vez se acuerdan que le dice que tiene que intercambiar la séptima por la tercera. Entonces, si un acorde, por ejemplo, otra vez con nuestro ejemplo, ¿sí? La séptima de este acorde de do es si bemol, ¿sí? Y usted va a cambiar a un siguiente acorde, entonces supongamos que va a cambiar al acorde de fa, ¿sí? Entonces, ahora usted tiene que, esa nota que está en la melodía, el si bemol, que era la séptima de do, tratar que ahora sea la tercera del acorde siguiente, pero está cerquita, de si a la, que es la tercera de fa, mira, fa, sol, la, ¿sí? Entonces es un movimiento melódico bien chévere. Entonces cambia las séptimas se intercambian con las terceras, las quintas se intercambian con las novenas. Esto no son direcciones en Bogotá, ¿no? La próxima vez que usted hable con alguien, intercambiese la séptima por la tercera y la quinta por la novena, porque si no, no está bien. Pero uno mira la melodía de Lucho y hace muchos de esos intercambios así muy juiciosos. Ese es el acompañamiento. Ahí va Lucho. Ahora, muchas de estas cosas, o sea, es como una aplicación tan rigurosa de la teoría del ejercicio que uno tiene que practicar tantas veces, pues que no parece coincidencia, ¿no? O sea, como que realmente hay un asunto deliberado ahí. Tolú, ¿cuánto les gusta Tolú? Tolú para mí tiene una de las cadencias más fascinantes de toda la música de Lucho. El final, ¿se acuerdan el final? Pero lo que está pasando en el bajo es una cosa fascinante, ¿sí? Porque toca una melodía que se le pone cuidado, no sé qué tan bien vaya a sonar el bajo, pero el bajo hace una cosa que tun, tin, tin, tun, tin, tun, tun. Es medio melódico, ¿no? Tun, tin, tin. A ver, cántemelo. Tun, tin, tin, tun, tin, tun, tin. Ustedes solos. Al final estuvo raro. Tin, tun, tin. Bueno, pero dependiendo del bajo, a veces sería muy bien. Tin, tin, tun. Bueno, escuchemos ese pedacito. Entonces, hay muchas cosas pasando. Entonces, la melodía está haciendo estos seisillos, taca, 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 que básicamente es sobre el arpegio ahí. Pero entonces, eso es lo que está pasando en el bajo. Entonces, escuchemos ese final. Pero escuchen también como lo que está pasando. Como estos taca 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 tan taca 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 pa pa pam, o sea, son acordes muy envenenados, incluso el acorde y sobre todo el acorde al final. Escuchen ese pedacito. ¿Sí? O sea, yo he estudiado esto con muchos directores de Big Band en Estados Unidos y hemos desbaratado la teoría y muchos de ellos muy sorprendidos de que hay muchos mecanismos que suelen ser muy comunes en las arreglísticas de Big Bands. Entonces, una locura analítica más y ya los dejo tranquilos. Entonces vamos a desglosar esto. Si uno mira, si usted busca muchos de los charts o los que ponen la música, a veces ponen ese pedacito con esta armonía básica, ¿sí? Do, sol, re, sol. ¿Sí? O sea, como que cuarto, primero, una armonía aparentemente muy sencilla. Incluso es probable que esa sea la armonía que tenían de pronto frente a sus ojos algunos de los músicos de Lucho, pero cuando uno analiza con cuidado lo que les decía ahorita del
del resultado armónico total, cuando miramos todos los voces que están sonando al mismo tiempo, y sobre todo esta maravilla del bajo, que ¿cómo es? Tun, tin, tin, tun, tin. Realmente lo que está pasando es algo así, ¿sí? Porque realmente no es un acorde de do menor, porque el bajo empieza a ser la acá. Mira, este es nuestro tun, tin, tun, tin. Tun, tin, tin, tun, tin, tun, tun. Pero, entonces, cuando uno piensa este acorde que está pasando acá, que nos habían dicho que era do menor, en relación con esto, más bien es un acorde de la menor 7 bemol 5. Super yacero en última, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que Lucho haya pensado en esos términos, pero sonoramente lo que está pasando, porque si un acorde de do menor le hace el bajo en la, pues nos queda realmente la menor 7 bemol 5. Acá hay algo que se llama un cadencial 6-4, acá tenemos la dominante y aquí este acorde menor 6, y esto tiene un bemol 9 así muy chévere, ¿sí? Y esto es un acorde menor pero con la sexta mayor. Bueno, no chévere haber tocado algunos ejemplos ahí en el piano, pero es una sonoridad muy jazzera, ¿sí? Sobre todo esa sexta mayor ahí. Bueno, entonces esta armonía así vista, ¿sí? Es algo muy curioso, porque ignoren esto por un momento, ¿sí? Entonces aquí tenemos una progresión de segundo, quinto, primero, ¿sí? Autumn Leaves, para los que tocan, ignore porque sí. ¿Cómo termina Autumn Leaves? Tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, ¿sí? Entonces, realmente, o sea, hace parte de ese mundo sonoro. Pero el acorde al final es una cosa fascinante. El de papi, pan, tan, sí, ese que suena ahí como muy chévere, así muy, ese tiene, bueno, transcribir eso fue pues no un complique, pero buscando como y a mis oídos y al de mucha gente con la que estudié esto analíticamente, esto es lo que está pasando, ¿sí? O sea, en el papel, o sea, en apariencia, es volver al acorde de tónica, ¿no? El sol menor, pero hay muchas cosas muy chéveres al mismo tiempo, ¿no? El bajo pues es sol, tiene esta sexta mayor que ya les dije, así, porque mire, en la tonalidad esto debería ser mi bemol, pero acá está este mi natural, ¿sí? Y en últimas tiene estas dos, el fa sostenido y el la. En otras palabras, es como un acorde de re mayor superimpuesto a un acorde de sol menor, y al que además usted le ponga la sexta mayor. Es un acorde muy gordo, muy chévere, ¿sí? Que uno puede llamarlo de muchas formas, ¿sí? O sea, y aquí es donde quiero ser muy atrevido, ¿sí? Uno técnicamente, pues sí, es un acorde de sol menor con la séptima mayor y la novena mayor, una cosa así. Cuando es aquí, los músicos de jazz o un músico de jazz más práctico de pronto diría, no, este es un acorde de do 13 sostenido 11 con el bajo en sol, que suena muy raro, pero efectivamente es eso. Ahora, yo no le puedo decir, Lucho estaba pensando en do 13 sostenido 11 con el bajo en sol, ¿sí? Pero hay una sonoridad que es compartida con muchos de esos acordes que encontramos en las big band de entonces y después, etcétera, etcétera. Ya, no los aburro más, ¿bien? Perdón por la disquisición teórica, pero creo que hay un punto interesante ahí hablar de lo de Lucho. Y no hablamos de este cadencial 6-4, que el que le dije que ignoraran por un momento, que es un recurso más común en la música clásica, si quiere, pero igual está insertado ahí en una cosa que parece ser más, que su mundo ya cero, pero, o sea, chévere, ¿no? Bueno, bueno, pues solo para escucharlo al final con todos los juguetes. Y ahí yo lo puse como do 13 sostenido 11. Como. Bien, que me perdonen los puristas. Listo, ahora la otra, y esta ya es para ir cerrando, lo que pasa en Fiesta de Negritos, ¿sí? Ahí es donde uno puede ver, por ejemplo, Lucho, digamos, sus recursos melódicos a la hora de improvisar, ¿sí? Entonces uno otra vez le pone cuidado a la cosa, hay escalas no es simplemente una improvisación tonal, ¿no? Hay escalas pentatónicas, escalas menores, de estas algunas, incluso momentos de escalas melódicas menores, que es una cosa como bastante del norte, pero también algunos juegos como de ambigüedades, o sea, entre lo mayor y lo menor, ¿sí? Que pasa mucho en el blues, esto que se toca la blue note. No estamos diciendo que eso sea blues, ¿no? Ojo. ¿Sí? Pero mucho de este recurso de hacer ambigua la diferencia entre lo mayor y lo menor está allí presente, una serie de acercamientos cromáticos, o sea, que quiero llegar a esta nota pero me acerco por el semitono de abajo de arriba, ¿sí?
que es lo que define mucho del acercamiento al bebop. No estoy diciendo que Lucho está tocando bebop, cuidado, pero hay un recurso melódico digamos, a la hora de acercarse a la improvisación. Ese es uno de los solos en Fiesta de Negritos. Ahora, eso en cuanto a la selección de las notas para hacer la improvisación o el solo, si se quiere. Pero hay algo más a la hora de la disposición rítmica de cómo se tocan esas notas. Y aquí viene el swinging con sabrosura, ¿sí? Vamos a escuchar un poco de la introducción ahí de Fiestas de Negritos, pero normalmente, y para quienes de pronto han pasado han estudiado jazz y se acuerda de este estereotipo común de las corcheas, que dice que las corcheas en el swing o en el jazz se tocan de una forma, pero en la música latina se tocan de otra forma. ¿Sí? Entonces, cuando uno está estudiando, el swing es como lo que llaman el shuffle rhythm, ¿se acuerda? Tunki, 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 tunki. Sí, o sea, no tan esquemático, pero en últimas, unas semicorcheas, corcheas, si tiene muchas corcheas en la partitura, se leería como ta, 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 igualitas, ¿no? En el swing se hace una de esas notas más largas, ¿sí? Y eso es lo que se llama como el ritmo swing. Tunku, 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 tum, ¿sí? Entonces, se asume pues que muchas veces que es una característica pues exclusiva del jazz norteamericano y que en cambio la música latina, cuando se escucha los solos del jazz latino, no tocan tunque, 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 no, es una cosa mucho más regular, ¿sí? Escucha Michel Camilo, alguno de esos, una cosa bastante regular. Normalmente en la pedagogía del jazz se asume pues de que todo lo que sea latinoamericano se tiene que tocar así y que el swing es una cosa exclusiva de allá. Ahora, pero cuando uno mira esto, y esta idea del swinging con sabrosura se me vino a mí del trabajo que se hizo sobre un músico búlgaro llamado Milko Leviev, y alguien escribió sobre él que estaba como swinging en Balkan mode, y básicamente hizo como un análisis pues de la música para concluir que es simplemente una forma diferente de acercarse a la música y construir como un sabor propio, un groove búlgaro o lo que sea, único, ¿sí? Y creo que algo parecido a lo que está pasando con Lucho, o sea, no se trata de que esté tratando de emular música norteamericana ni nada, pero sí usar muchos de estos recursos rítmicos disponibles, entre ellos esta plasticidad en el ritmo. Y si le pone cuidado a la introducción de Fiesta de Negritos, o sea, no está tocando ta, taca, 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 ta, sino taraca, tira, 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 o sea, hay una como cierta desplazamiento que es bien interesante. Listo, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Y solo, este es el último ejemplo, algo muy parecido, pero que pasa aquí al comienzo de Vamos a la playa. Vamos a la playa. Y en últimas es como esta plasticidad, sobre todo en relación con estas libertades que se toma el clarinete y los músicos melódicos en relación con lo estable pues, del ritmo binario ahí en la base rítmica. Bueno, creo que nos va a aburrir más. Yo voy a cerrar con estas dos ideas
par de ideas que me parece que explican muy bien esto, un par de conceptos. Uno es esta idea de transculturación, que básicamente, porque a veces los antropólogos cuando explicaban estos encuentros entre culturas utilizaban la idea aculturación, donde era que como que una cultura se impone sobre otra, le enseña, entonces como que los españoles nos aculturaron porque de repente nos volvimos católicos y hablamos español y todo, ¿sí? Pero la idea de transculturación es una cosa como más horizontal, como un encuentro entre culturas donde es más de diálogo, y creo que es lo que está pasando acá, ¿sí? No es que estamos, no es una cosa de aculturación del jazz, sino más de diálogos transculturales. Y la otra es la idea de que yo llamo reapropiación. A veces la palabra apropiación tiene una connotación negativa, ¿no? Como de robar, ¿sí? O sea, como que este cantante famoso se apropió de la música indígena y hizo un hit, entonces está apropiando. Pero aquí yo le digo más sentido de que estos músicos y solamente la forma de contar estas historias ahora es como una forma de reapropiarnos de algo que también ha sido nuestro como parte de nuestro legado y una pertenencia a esta diáspora africana y esta construcción de este mundo caribe. Es como reapropiarnos nuestro lugar, o particularmente el lugar de Lucho dentro de estas narrativas de la construcción de músicas como el jazz. Y ahí está Lucho, sin duda un referente emblemático de nuestra historia musical, que nos dejó muchísimo, como también nos dejaron esas grabaciones del 13 y Luisa Calvo, de quien hablamos el martes, pero hasta aquí llegó esta historia. Y hay mucho más para decir, pero tendremos que reunirnos en otra ocasión. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Yo creo que el mérito que tiene Lucho Bermúdez en realidad es el mismo mérito que tiene la frontera de México, que es una contención de lo latino. Si hay algo que nosotros tenemos en común es la valoración estética. Los ritmos, eso que protege Lucho Bermúdez es justamente la estructura rítmica. Por más que le agregue usted recursos melódicos o armónicos, realmente lo que él trata de hacer es proteger la estructura rítmica. De pronto, esa élite nuestra que es tan alienada, tan dada a lo extranjero, tan dada a exaltar por encima de lo propio, ¿cómo es? Exaltar lo extranjero, seguramente… Lucho Bermúdez coqueteaba mucho con eso para atraer ese público, no para atraer la gente del común, que no tenía acceso a los discos que venían de jazz, ni tenía mucho menos la posibilidad de ir a Nueva Orleans. Él hacía eso, era para atraer justamente esa élite, para que encontrara valor en eso. Otra cosa es que su merced en ningún momento puede ser aburrido, porque está, ¿cómo es que se dice?, tratando un tema supremamente rico, supremamente agradable, como lo que es nuestro folclore, como lo que son nuestras expresiones artísticas. ¿Qué más le iba a decir yo? Eso es lo que se está perdiendo hoy en día, porque hoy en día no sé si esa sea la intención, ni sé si esa sea la intención del Banco de la República en el marco de la conmemoración bicentenaria, de diluir un poquito esa identidad nacional, que tiene unos valores estéticos claros, no tan transculturalizados. En la medida en que se han transculturalizado es que han perdido su valor. Hoy vemos, por ejemplo, el bullerengue rap, y entonces vemos una cosa absurda, que es que mientras que están rapeando, pues la gente no baila. Y cuando suena el bullerengue, pues entonces ahí sí llega la alegría. ¿Sí me entiende? Son cosas muy distintas, es lo que yo podría llamar una acentuación rítmica, y que es muy diferente en todas las culturas. Justamente eso es lo que hace una cultura, marcar esa diferencia. No es lo mismo la acentuación rítmica que tiene un turco con la que tiene un norteamericano del interior de Estados Unidos. Entonces me parece, no sé si estará de acuerdo, que eso fue lo que hizo, o el mérito que tiene Lucho Bermúdez, y el que tienen muchos grandes músicos que han coqueteado melódicamente enriqueciendo los ritmos con otras melodías. Ahí está, por ejemplo, Dámaso Pérez Prado, ahí está, por ejemplo, bueno, la cantidad de músicos es increíble, es muy numerosa. Lo que estamos perdiendo ahorita es justamente eso, esa transculturación está haciendo que se pierda la estructura rítmica. Entonces ahorita el vallenato que están haciendo, pues con esas fusiones realmente ya no es vallenato. Aquí en Bogotá, pues lo demostras, es Rock al Parque, y tienen un pedacito por ahí destinado para Colombia al Parque,
pero cuando usted va a Colombia al parque, usted realmente se da cuenta de que ahí no hay ningún folclore colombiano, porque parece es un concierto de chispún chispún. Y porque yo lo fui, yo la otra vez fui, yo dije, esto no es música colombiana. Entonces, creo que ese es mi comentario, y muchas gracias por esta oportunidad y estos conocimientos, hemos aprendido mucho. Vale. Pues no hay una pregunta como tal ahí, yo solo aprovechar para comentar que evidentemente, digamos, está mucho del mérito de Lucho, o sea, como a pesar de la incorporación de todos estos elementos, la agenda musical primordial es una que se basa en lo colombiano, ¿sí? Hay algo de lo que no hablé y que, digamos, hace parte, digamos, del texto que se ha publicado al respecto, y es una categoría que es muy difícil de tratar como académico, y es esto, digamos, de las sensaciones que causa la música que escuchamos, ¿sí? En teoría de música popular lo llaman el groove, ¿sí? De pronto un término más para nosotros sería el sabor, ¿sí? ¿Usted cómo teoriza eso? O sea, ¿dónde está el sabor, pues, en una partitura, etcétera? Pero evidentemente, de todos los elementos musicales, aquel, digamos, que tiene más incidencia a la hora de mover el cuerpo y generar estas respuestas al respecto es sin duda el ritmo, y es digamos, como usted plantea, lo que más, en lo que, digamos, que siempre fue muy idiosincrático y característico de la música de Lucho, pues, hasta hoy, ¿sí? Y que, bueno, que es el sabor y las ganas de bailar, eso está todo el tiempo ahí, ¿no? Bueno. Buenas noches, yo soy Óscar Montero, periodista. No es una pregunta, sino como para enriquecer la conferencia. Alberto Upegui, el creador de las clásicas del amor, era un hombre muy rico en Antioquia, y entonces tenía una hacienda que se llamaba Salsipuedes, y sí. allá llevó a Lucho Bermúdez, lo invitó hacia unas parrandas, el esposo de Carmiña Gallo, invitó a Lucho y a Matilde Díaz y a la orquesta, y entonces se fueron a ir y no los dejó. Entonces dijo, salgan si puedes, y así Sí. le puso de nombre a la hacienda, Salsipuedes. Los demoró 3 días, claro que con todas las… La fiesta duró 3 días, entonces era para enriquecer esa… Sí, no, yo escuché, y también parte de la historia, creo, es que también había como una lluvia torrencial, no podían salir los carros, una cosa así, o sea, como que había muchos factores que los hicieron quedar, entonces como Sí, Salsipuedes. y la finca, la hacienda todavía existe por los lados de Cocorná, se llama Salsipuedes. Bueno, gracias. No, mi pregunta iría en torno de la relación entre Lucho y Pacho Galán. ¿Qué valores, digamos, qué paralelos podrían establecerse más allá de los obvios, por supuesto, pero digamos, en estas relaciones que usted amplía a las músicas de todo el entorno caribe, ¿estaría en la misma línea Pacho Pues Galán? yo creo que sí, o sea, yo no he estudiado en detalle lo de Pacho Galán más allá, digamos, de los momentos de intersección con Lucho, pero o sea, hay historias sin dudas muy parecidas, tanto a su nivel de formación, los grupos que tocaron, la música que compusieron, tanto así que había muchos repertorios compartidos, ¿no?, entre ellos, ¿sí? Y mucha gente confunde a veces la música de uno con la de otro, ¿sí? Entonces, y cuando uno ve Atlántico esta de Pacho Galán suele pensarse como de Lucho Bermúdez y viceversa, ¿sí? Ahora, y no solamente con Pacho Galán, sino lo de Alex Tovar, ¿sí? El Pachito Eché, que entonces muchas veces está dentro de la historia que Lucho, no, realmente fue Alex Tovar el que escribió esto, pero entonces yo creo que compartían mucho ese mismo universo de hacerse visibles en la escena nacional, en la escena comercial, de ser conscientes de que tenían en sus manos algo muy nuevo, muy innovador, que iba a pegar muy duro, y al mismo tiempo pues también muy curiosos musicalmente. O sea, el único, digamos, síntoma, digamos, o que me parece interesante es, digamos, esta reunión del 39 que le comenté aquí entre Guillermo Portela y Anselmo Sorcarrás y Pacho Galán y Lucho Bermúdez, para hablar precisamente sobre de qué forma se puede como modernizar un poco este escenario de la orquesta caribeña, ¿sí? Entonces, con instrumentos, con acordes, con cosas, ¿sí? Parece que Socarrás, que era el pianista, incluso fue muy explícito, mire, esto se armoniza aquí, ya, y estos, seguro, pues aparentemente fueron muy seducidos también por la idea, sin decir con ello que
que cualquiera de estos músicos pues estaban detrás de hacer jazz ni nada de eso, o sea, quiero ser muy insistente al respecto, o sea, esta gente hizo música bailable, costeña, colombiana, sabrosa, con todo lo que era, ¿sí? Pero entonces parte de hacerle justicia a su perfil compositivo y artístico es ver que, pues, que de simple no tenía mucho, sino que era realmente, hacían parte de un mundo más amplio del que estamos acostumbrados a pensar. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿se puede decir que Lucho Bermúdez es ese pilar de las orquestas y las big band aquí en Sudamérica? Puedo decir, por decir el nacimiento de un Avillos, de unos melódicos. Pues, y la otra es con respecto a lo que usted hablaba del desglose que hicieron de los temas de Lucho allí con músicos americanos y todo eso. ¿Qué porcentaje tiene el sabor y el viaje de los músicos de Lucho? O sea, pues empezando por eso último, sin duda todo, o sea, no sé, muchos hemos tenido la experiencia de escuchar muchos de estos repertorios tocados. Yo he tenido muy recientemente, ¿no? Yo estuve haciendo el doctorado en Estados Unidos, pero también soy músico y toqué por casi 5 años y en el grupo éramos, pues solamente mi esposa y yo éramos los colombianos. O sea, no voy a decir que el hecho de ser colombiano lo da una categoría, pero muchos de estos músicos con los que empezaron allí nunca habían tocado estas músicas, no sé qué. Entonces sí, al comienzo uno sentía pues que ahí de sabor no había mucho, ¿sí? O sea, leían la partitura muy bien, entonces muchas veces yo paraba el ensayo para hacerlos bailar, porque decía, estos son músicas, o sea, no es una cosa, o sea, no es solamente leer lo que está en el papel, sino es una cosa que tiene que pasar por el cuerpo. Y pienso que en esa medida es que se crea una interpretación distinta. Y entonces aquí los musicólogos han trabajado mucho en esa cosa, o sea, como el asunto de la expresividad, pero algo que pasa mucho por la corporalidad. Con respecto a lo de la influencia de Lucho en las grandes orquestas, pues yo creo que hay que atenuarlo. O sea, sin duda lo de Lucho fue un fenómeno transnacional muy grande, muy importante. O sea, casi cualquier músico hasta hoy en día que se mete por esos lados no niega la influencia de Lucho Bermúdez en su trabajo. Otra cosa que no dije acá, pero que es importante tener en cuenta, que es muy importante, sobre todo para la segunda mitad del siglo XX, es que no era solo que las músicas andinas colombianas dejaron de ser populares, ¿sí? Y no era solo que la competencia era con la música costeña. O sea, la segunda mitad del siglo XX fue esta invasión del rock, la invasión de la salsa, la invasión. Y si hubo alguna música en términos suramericanos que le hizo contrapeso en términos de popularidad al rock, a la salsa, a la música cubana en sí misma, era muchas veces el porro, la cumbia, no solamente de Lucho, sino lo que estaba pasando acá. Entonces, eso es otra dimensión como importante ahí como de persistencia y de permanencia de esos repertorios. Hola, Sergio. Hola. En algún momento, cuando tocaste el estudio que hacía Adorno sobre el jazz, dijiste Ajá. que quizás se menospreciaban estas músicas que todavía tenían o que todavía estaban insertadas en un marco muy amplio con el nombre del jazz, porque tenían unas estéticas menos enriquecidas, quizás, tal Sí, vez. pues desde el punto de vista de Adorno, sí. Desde su punto de vista. Entonces, claro, esto nos pone un poco nerviosos, ¿no? Porque pues la estética graduada de esa forma es algo muy raro. Sí. ¿Tú en algún momento llegaste a considerar unas categorías estéticas que nos permitan una descripción dentro de lo teórico más asequible, más comprensible quizás? Pero quizás nunca desde la valoración de las músicas como mejores o más lindas, porque quién es el juez un poco para determinar eso, ¿no? Ese muchas veces ha sido el rollo de la musicología que nos presenta como algunas músicas más virtuosas, más dignas, mejores, y eso, como hablábamos un poco el miércoles, responde muchas veces a la ansiedad de validarnos con respecto a otros productos mejores o peores, entonces particularmente pues, la música europea, si se quiere, o algo así. Pues no sé, eso es frente a otras categorías para pensar esto. Realmente, o sea, de manera muy franca, o sea, ¿de dónde viene esto? O sea, es un trabajo sobre Lucho, pero de lo que se trata, la intervención más fuerte de este trabajo es realmente una crítica a las narrativas del jazz, ¿sí? Lo que pasa es que Lucho es un caso emblemático como lo es Milko Leviev o cualquiera de estas escenas en el mundo, ¿sí? Pero en últimas la intervención y el mensaje fuerte es para la academia
y para, digamos, esos estudios del jazz que siguen reproduciendo la misma, no solamente la misma historia pues de que el jazz, esta cosa exclusiva, única pues de Estados Unidos, sino que son narrativas que vienen desde el comienzo del siglo XX. Hay cosas muy curiosas cuando uno compara, a ver que no salga aquí, ¿no? Pero las cosas que sigue diciendo y hoy en día promulgando Wynton Marsalis en el Lincoln Center, con las cosas que decían periodistas al comienzos del siglo, no son muy diferentes, ¿no? O sea, esta cosa de que el jazz es una cosa exclusiva que solo le compete a los norteamericanos, que básicamente cualquier otra música será otra música, pero eso no es jazz, como que cada uno en sus zapatos, como esta cosa un poco de propiedad, ¿sí? De que el jazz es una cosa, y ahora, y no solamente de Estados Unidos, sino de géneros, ¿no? O sea, yo estuve en uno de estos, Wynton Marsalis estuvo en Cornell y tuvimos como uno de estos desayunos, y, o sea, es un músico espectacular, ¿sí? Pero en sus opiniones es una cosa muy, muy fuerte, o sea, despotricando, si se quiere, del hip hop y de cualquiera de estos esfuerzos o intereses de nuevas generaciones de hacer nuevas cosas con la música, porque nace de si se quiere, una postura muy, a veces monolítica de la música, o sea, que jazz es bien tocado, es solamente lo que se hace al estilo de los años 60, ¿sí? Pero eso, digamos, en últimas como que le quita mucho el dinamismo que hay detrás de las músicas. Entonces, bueno, no, yo creo que no fui tanto al tema de Adorno y de la pregunta, pero es un poco tras lo que voy. Gracias. Con relación a la narrativa del jazz, por supuesto, asumir el jazz como una cosa que solo viaja de Estados Unidos hacia afuera es equivocado, pero creo que es solo por animar la conversación, por favor. Igual de equivocado pensar que todos los lugares del mundo participan de la misma manera. Claro, sí. Claramente salen más cosas de Estados Unidos hacia afuera. Lo que los afrodescendientes llevaron a Norteamérica en el siglo XVI no es jazz. Si se llama jazz, estamos deconstruyendo la palabra de manera que ya no sirva para nada. Sí. Entonces, si bien es chévere la mirada global, no todos participan igual, y decir que, o reconocer un hecho, que yo considero un hecho, y es que Estados Unidos ha participado de lejos más que todos los demás lugares del mundo juntos en la conformación del género, no necesariamente tiene que ser como una reincidencia en un gesto hegemónico, sino es reconocer un hecho musical, de la misma manera que la música de Lucho Bermúdez más acá que en otras partes, y eso no nos está dando una posición hegemónica frente a los demás. No, sí, tiene toda la razón y gracias por eso. Estuve dudando mucho, finalmente no lo hizo, de poner una diapositiva un poco con la idea de o sea, esto no es palabra certera acá, o sea, la diapositiva que iba a poner era una cosa de un continuo en términos de la gente que escribe sobre esto, ¿sí? Entonces, si el continuo va desde distintos extremos, o sea, en un extremo, si se quiere, está esta narrativa canónica como la de Nicholson y otras gentes que, o sea, jazz es solo lo que pasa en Estados Unidos, y etcétera, y se exporta y tal, pero también hay otro extremo que es igual, es pernicioso, ¿no? O sea, y los hay disqueras que ponen, o sea, que toda la música es jazz, y que todo es jazz, y como se lo pone, eso ya termina como haciéndole daño a la misma categoría, ¿sí? Yo creo que estoy un poco en la mitad, tiene razón, a veces en la presentación como que se enfatiza, o sea, por el hecho de criticar la narrativa canónica uno termina a veces como pasándose como al otro extremo en el continuo, pero sí, pero o sea, no solamente, o sea, la mayoría de procesos se siguen gestando ni se gestan desde Estados Unidos, sino cuando uno mira las escenas locales de jazz en distintas partes del mundo, que es como el área de investigación en la que estoy entrando ahora, o sea, siempre hay relaciones con Estados Unidos, con músicos de Estados Unidos, con relaciones de Estados Unidos. De lo que se trata un poco es de repensar o asumir simplemente estas relaciones como pasivas, como a veces se tiene, ¿sí? Como que solo el Charlie Parker japonés y esas cosas, sino más bien que, o sea, esta gente está haciendo su propia música, ¿sí? No me quiero extender acá, pero digamos, esto que está escribiendo Fritz Schenker sobre los filipinos es una cosa fascinante, porque sí, estos tenían las partituras de Paul Whiteman y estaban haciendo, porque era la última la música con las que los estaban contratando en todos los hoteles del sudeste asiático, pero igual estaban poniendo algo de suyo, ¿sí? Entonces, como darle como esta agencia es algo importante, pero gracias, porque es cierto. Buenas noches. Solamente una duda
acerca de la biografía del maestro Lucho, que yo he leído varias, y en todas habla de la gran influencia de la música andina en el maestro, ¿sí? Como que Sí. él creció escuchando bambucos, pasillos, valses. Mi pregunta es cómo creció escuchando eso si en esa época no había radio y no sé qué tan alejado estaba el Carmen digamos, de las grandes ciudades donde de pronto se pudiera escuchar eso interpretado por algunos músicos, o cómo fue esa influencia, o si su merced sabe. Pues no, o sea, hay pues cosas documentadas, hay muy pocas. O sea, lo que se sabe, por ejemplo, y es muy curioso, es que en esa primera etapa compositiva, Lucho escribía más pasillos y bambucos que música costeña. O sea, la música costeña la empezó a escribir desde que llegó a Cartagena. Ella tenía como 18 años, 19 años, 20 años. Y es muy curioso ver eso. Ahora, Lucho nació en 1912, ¿sí? Y como vimos, o sea, esos son los años donde empieza como a tomar forma la industria del disco y la industria del radio en Colombia. Lo del radio es quizás más difícil, o sea, la primera emisora como tal en Colombia, y esto no tenía una difusión tan grande, pues es la HJN, y eso comienza en 1929. Y a lo largo de los años 30 pues empiezan a haber más emisoras y todo esto, pero sin duda los discos sí circulaban mucho y había mucho disco por ahí, las partituras circulaban desde el trabajo, digamos, de lo de Calvo, por ejemplo. O sea, esa música, esas partituras se editaban en Bogotá, pero uno encuentra que se comercializaban en distintos lados del país. En Medellín habían muchas, en la costa habían. Ahora, y Barranquilla particularmente era un puerto que estaba, en términos de insumos tecnológicos y de partituras y de músicas y de discos, a comienzos de las 2 primeras décadas del siglo XX, muy al día, incluso mucho más allá que lo del interior, porque las cosas a veces llegaban primero a Barranquilla o a veces solamente a Barranquilla, ¿sí? Entonces, no sé, pues de alguna forma, ahora también parte de la formación, o sea, debió tener contacto con estas músicas, pero sí, o sea, esos repertorios circulaban mucho más de lo que uno pensaba. Ahora, ¿por qué él tuvo la intención de escribir más música del interior? Que, pues, no sé, habría que preguntarle a él, pero ya no está. Gracias. Listo. Tenemos espacio para una última pregunta. Gracias, maestro. Es solo una pequeña duda. Quería saber si tienen más información acerca del año o el esquema en el que maestro Lucho Bermúdez vio clases de composición y de clarinete con Benny Goodman en Estados Unidos, ¿no? Muchas de esas cosas vienen por testimonios, entrevistas indirectas. Muchas de las cosas sobre Benny Goodman viene legada de parte del hijo mayor de Lucho, ¿sí? O sea, él cuenta mucho, digamos, no de la fascinación, pero que sí como que tenía. Ahora, estos asuntos de la historia también se construyen y se reconstruyen a veces desde estereotipos, desde mitos. Puede que no sea tan así como lo pensamos, ¿sí? O sea, lo que tenemos de pronto un poco más a ciencia cierta es esta serie de síntomas, ¿no? O sea, si uno compara muchas de los asuntos, no tan de interpretación y de articulación, hay cosas muy parecidas, que lo más fácil de pronto, porque es lo más visible, es relacionarlo con Benny Goodman, pero de pronto ahí estamos siendo injustos, porque hace parte, digamos, de una serie de recursos técnicos disponibles en el clarinete que eran tan disponibles para Benny Goodman como para Lucho, ¿sí? Pero sin duda la música de Benny Goodman circulaba mucho en aquel entonces, o sea, tuvo un momento de popularidad muy fuerte entre finales de los años 30, de los años 40, que coinciden con mucha de la época en la que Lucho escribe la mayor parte de su música. O sea, mucho de esto se hace con retazos, ¿no? O sea, cuando escribimos historias a veces tenemos como dice Ginsburg, solo indicios, huella, entonces termina siendo una cosa más parecida a lo de Sherlock Holmes, entonces es como una pista de un asesinato. Entonces tengo estas sonoridades, tengo el testimonio del hijo, y en últimas tengo una entrevista en la que Lucho mismo habla pues de que realmente escuchaba mucha música, ¿sí? Entonces, ahora es como un rompecabezas que uno va armando, pues nunca lo podemos tener completo, pero pues hacemos lo que podemos. Bueno, les pido un último aplauso para Sergio por esta conferencia.
Y por último, invitarlos a que sigan viniendo a todas las actividades de la biblioteca, que también para que conozcan las cosas que ya pasaron en nuestro canal Banrep Cultural en YouTube. Y la última conferencia de este ciclo relacionado con música y el Bicentenario será el miércoles 30 de octubre, que estaremos hablando con Elian Duque, la musicóloga de la pensionada ya de la Universidad Nacional, acerca de Nicolás Quevedo Rachadel, una investigación de alguna manera accidental, investigando acerca de su hijo, descubrió que la música del papá de Nicolás Quevedo, todavía había rastros de esta música en un archivo, los reconstruye su historia. Es un poco, es muy interesante porque es ver un poquito cómo es que se descubre ese pasado musical de nuestro país y de todos los países, que muchas veces es un accidente. Entonces, muchas gracias por venir, disfruten el fin de semana y ahí los esperamos en el resto de nuestras actividades. Muchas gracias.